Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Señoras y señores, ya estamos en directo, querida Carmen Quintanilla y queridos tertulianos. Estamos en directo en Onda Cero, Puerto Llano y Más Televisión y redes sociales. Y nos queda por tratar un tema. Voy a empezar por el señor Escolástico González. García le había dicho antes, es Escolástico González. Y naturalmente se me fue por David García, no sé por qué, ¿verdad? Quizá pensaba en las tapas de El Moreno, ¿no? Y por eso. Bueno, la verdad es que vamos a empezar con un tema que he titulado La manada y la ley del sí es sí. Aún después de este apaño de la ley, que saben ustedes que se modificó de acuerdo entre el PP y el PSOE, pues esta sigue dando escándalos. La justicia rebaja 1 año de pena a un miembro de la manada. Lo peor es que seguirán el resto de los condenados en la misma situación. Y ya van más de 1.250 agresores sexuales beneficiados con esta ley y más de 1.000 reducciones de penas con esta ley y 115 excarcelaciones con esta ley. Tanto es así que me atrevo a preguntar, y voy a empezar, insisto, por Escolástico, ¿se debería volver a legislar esta ley viendo las consecuencias que está trayendo? ¿No debería haber dimitido o sido cesada la ministra Irene Montero por este fracaso auténtico? Y en todo caso, si permanece Irene Montero como ministra, la responsabilidad indudablemente pues es del presidente del gobierno y del equipo de gobierno. Don Escolástico. Bueno, yo en esta tertulia hemos tenido ya muchas veces la oportunidad de manifestarnos al respecto, ¿no? Es decir, y voy a seguir porque soy firme en mis criterios y en mis convicciones. Yo creo que la ley es buena, yo creo que la ley del sí es una ley buena, está hecha para favorecer a la mujer, está hecha para ayudar precisamente a la mujer y creo que no tenemos nada que reprochar a la ley. Es verdad que dentro de la ley la parte penal no se hace adecuadamente. Irene Montero dice que la culpa es de los jueces. ¿Estás diciendo eso? ¿Estás diciendo eso? Ustedes permitan que yo termine. Sí, y entonces, por favor, cuando termine de decir lo que quiero decir, ustedes me corrigen. Adelante. Claro, yo creo que la ley es buena y tiene una parte penal que se traslada al Código Penal, donde se comete un error a la hora de los mínimos y los máximos, que ha tenido como consecuencia la excarcelación de bastante gente y la rebaja de determinadas condenas, ¿no? Algunas veces es menos la sangre de lo que parece, ¿no? Es decir, porque el ruido ha sido mayor que las nueces mayor que el ruido, no sé cómo decirlo exactamente. Pero sí es verdad que a tu pregunta, legislar nuevamente no serviría de nada, porque en el Código Penal, la ley que ya hay y el tipo que ha habido en el Código Penal ya no se puede evitar, ya lo pedirían como favorable todas las personas que están presas en este momento por ese delito, que lo están pidiendo. Pero fijar, ¿no?, el ruido y las nueces, cuando me refiero al caso, en el tema de la manada a la que hacía referencia, lo que se ha hecho es rebajar la cárcel un año, de 15 a 14. Bueno, es verdad, eso es un problema que hay por el tipo penal que establece la nueva ley. Pero no es tan grave, es decir, si el conjunto de la ley está ayudando porque determina situaciones que hasta ahora la mujer vivía que eran realmente pues un poco denigrantes para ella, porque todo el mundo sabemos cómo se ha manifestado la sociedad. Rebaja a 1.250 agresores sexuales. Sí, la rebaja. Pero mira, fíjate que en algunos de los que se cuentan como agresores, te voy a poner un ejemplo, lo decía aquí en una tertulia hace unos días en Sevilla, a una persona que había sido condenada a 6 años de cárcel como agresor sexual, se le rebaja la condena 4 meses y sale 4 meses de la cárcel antes, ¿vale? Sale 4 meses de la cárcel antes. Y 5 meses después de salir de la cárcel comete nuevamente una agresión sexual. 5 meses después, es decir, dices, la persona ha salido de la cárcel 4 meses y 5 meses después ha cometido una agresión sexual. Pues el que hubiera salido a los 4 meses, a los mismos 6 años que tenía condenado, hubiera cometido la misma agresión sexual. Eso es circunstancial. Claro, bien, pero termino, si no te digo que no, pero te quiero decir que se están contabilizando muchos casos que en esos 1000 y pico, que no es real. Lo que sí es cierto es una cosa, es que la sociedad se ha manifestado hace unos días, en un caso que hemos podido ver con lo del caso Rubiales, donde a una persona
bajo presión o bajo determinadas circunstancias, no sé si se la agredió sexualmente, se la forzó a un hecho que iba contra su propia voluntad. Y hemos visto cómo la sociedad ha respondido. Luego la sociedad responde bien a la ley porque no quiere que se mantengan situaciones ni actitudes machistas. No quiere que ningún juez prejuzgue en un momento determinado si provocó o no provocó, si tenía minifalda o no tenía minifalda. Si tenía que Irene Montero de nuevo ministra. No he dicho eso, no he dicho eso. Lo que quiero decir es que la ley hay que reconocerle las bondades que tiene la ley. Hay que corregir muchas, la del consentimiento entre otras, fundamentalmente, y lo he explicado en esta mesa muchas veces. Lo he explicado en esta mesa muchas veces, mi querida amiga. Y el tipo penal, que pudo ser un error, se ha corregido después por el propio Parlamento entre los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, y entonces ya no tiene que haber más discusión de una nueva ley o no ley. La ley está reconocida por la sociedad. Fue modificado el tipo penal por el Partido Popular y el Partido Socialista, y hay que dejar que la ley continúe su curso. Y ha servido para evitar situaciones como la que hemos vivido recientemente. Carmen Quintanilla. Vamos a ver. Hay que ir a la profundidad del tema. Exacto. Y entonces se está haciendo mucho daño a la igualdad de las mujeres. Estamos retrocediendo las mujeres en derechos y en igualdad como consecuencia del populismo que se hace desde el Gobierno en materia feminista. Eso es lo que quiero decir. Y lo quiero decir porque, bueno, lo ha escrito un magnífico periodista, Ángel Expósito. El feminismo de la España profunda, el referente es Carmen Quintanilla. Cuando nadie hablaba de feminismo en esta España, yo en el año 78 convoqué la mayor manifestación de mujeres en Ciudad Real, con lo cual que no me dé lecciones la izquierda para nada. Entonces, ¿aquí qué está pasando? Aquí un señor de la manada sale con un año menos de pena porque hay una ideología detrás de ese año menos de pena. Y esa ideología es que Podemos, es decir, los miembros de Podemos, con la ministra al frente, cree que no tiene que existir una penalización de los delitos. Y por eso ella, saltándose el convenio de Estambul, rebaja la pena, omitiendo los grandes informes que hay del Consejo General del Poder Judicial y de otras instituciones, entre otras cosas porque fueron incapaces de pedir un informe a la Comisión de Codificación del Derecho Penal, que era tasativamente muy importante para haber valorado esta ley del sí es sí. Porque no se pidió que he hablado yo con los magistrados. Dejar que termine Quintanilla, por eso favor. Por una en este primer turno no se interrumpe. Hay que dejar a Quintanilla cantar. Venga, en este primer turno no se interrumpe. El informe del Consejo General del Poder No se pronunció el Consejo, no dijo nada el Consejo. Bueno, bien, da igual. Otra cosa, ¿qué está pasando? Pues que hay una retroactividad de la ley. Es que la retroactividad de la ley, por eso todavía la norma aprobada mayoritariamente por unanimidad por el Partido Popular ante las enmiendas de la ley del sí es sí que nosotros presentamos, a pesar de haber entrado en vigor, no tiene aplicación ante delitos que ya se han cometido. Claro. Por eso siguen saliendo violadores y pederastas y todos los que quieran a la calle. ¿Y eso qué conlleva? Conlleva a que efectivamente se ha demostrado por estudios de psicológicos, de psiquiatras, de que el violador va a seguir violando. Es decir, no tiene posibilidades de rehabilitación. Entonces, ¿qué sucede? Hacemos leyes para proteger al violador, al delincuente y desproteger a las mujeres. Por eso se ha hecho tanto daño al feminismo. A ver, David García. Hombre, yo creo que, desde el respeto, creo que decir que esta ley ampara a los violadores y a los pederastas y demás, creo que es un poquito fuerte, bajo mi punto de vista. Pero hay dos debates dentro de la pregunta. Es sobre la figura de Irene Montero. Lo primero, que yo lo digo como si yo me pusiera en su lugar. Si veo que hay un error en algo que lleva el sello de mi ministerio, yo intentaría no encerrarme solo en mi opinión, sino intentaría hablar. Pero eso lo haría David García. Pero luego, y una vez que si estoy enrocado
y me aprueban una enmienda o la reforma que hicieron Partido Popular y PSOE, si es que de mi ministerio me modificas la ley, yo me voy. Porque quiero decir que no pinto nada, no me tienes eso, yo me voy. Pedro Sánchez no la va a cesar, ¿por qué? Porque sabe que si la cesa es un tumulto dentro del gobierno de coalición. Ella no se va porque gana un buen sueldo. Bueno, Exacto. no, pero es que algunas veces no es el sueldo, es que ya es por dignidad. Pero por dignidad tenía que haber A ver si- pedido perdón. Y por lo menos a ver si... retirar la ley. Y luego respecto a las normas que aquí, la ley que se aplica, aquí la hemos debatido un montón de veces, el mismo ejemplo lo tuvimos la otra vez en la tele, cuando pasa el tío, le toca el culo a la chica y se lo llevan detenido al poco tiempo. ¿Por qué? Porque esta ley ya implica que tocar el culo es un abuso y vas de momento detenido. Cosa que antes no estaba contemplada. Igual que la sumisión química, ahora está contemplada y en su día no estaba contemplada. ¿Tiene errores? Sí. ¿Se han intentado rectificar? Sí. Pero de ahí a decir que la ley es mala, que la ley no ha avanzado en derechos hacia la mujer... Pues en tú derechos estás hacia con la igualdad, Escolástico que la ley es buena. pero no ahora, desde la primera vez que lo debatimos, Manuel con sus errores. Alarcos. Bueno, pues este tema es un tema tan triste, porque a mí este tema me causa una tristeza enorme, porque hay, por desgracia, delincuentes sexuales que jamás serán recuperados para la sociedad, nunca. Esa es la causa de que este de la manada delinquiera 5 meses después o podía haber delinquido 5 minutos después. Da igual. ¿Que hace falta una ley? Sí. Yo admiro a Carmen Quintanilla por su labor durante tantísimos años y precisamente por eso me choca que diga la ley, porque claro, ella fue la que empezó a hacer esta ley. Hace ya 50 años, no la empezaste a hacer, pero sí la hiciste con tus movimientos. Con tus movimientos pero la ley no. iba sembrando el embrión de lo que es esa ley. Tú sabes perfectísimamente lo que era la mujer rural hace 50 años. ¿Qué tiene que ver con lo de ahora? ¿Qué tiene que ver, Carmen, con lo de ahora? Nada. ¿Ha avanzado la mujer rural en derechos o no? Sí, claro. Ha avanzado en eso, Pero en el tema de la explotación también a la mujer, ha avanzado muchas cosas, en gran parte gracias a ti. Bueno, o sea, Entonces, sí o no a ¿sí o no? Irene Montero. Vamos a ver, Para que no yo divagues. creo que Irene Montero será la persona que más sienta que estas cosas estén ocurriendo. ¿Tú crees? Sí, porque yo le doy que es un ser humano, Si lo que sintiera, es habría madre, dimitido, como que es dice madre. Félix. Pedro Con Sánchez homicidio. pidió perdón por esto. Pero Irene Montero ha pedido Pedro Sánchez perdón. pidió perdón por dentro. Irene Irene Montero Montero no ha es de pedido PSOE, perdón. Irene Montero era de Y por eso no puede pedir Unidas perdón, porque Podemos, no es del PSOE. que tenía que haber pedido perdón. Ella sí tenía que haber pedido perdón. Eso es lo que estoy Sí, diciendo. sí, tenía que haber pedido perdón, sí. A ver, Félix Calle. Esta ley ya nace torticera. Es un despropósito. Claro. Y haciendo más agua que un submarino con agujeros. Y ellos lo sabían, y lo sabían perfectamente. Porque además en esto estoy de acuerdo con Escolástico, es un tema especialmente de la parte penal. No digo ya el desarrollo de la propia ley, que en sí que modifica ciertas cosas, que efectivamente se ha avanzado, pero... Y había informes. Pero, claro, ellos lo sabían. Y lo sabían de sobra porque los jueces, los magistrados, ya le habían dicho que la ley acarreaba rebaja de penas. El Consejo del Poder Judicial ya emitió un informe en febrero del año 2021. En ese informe lo que decía, y se lo emitió antes de aprobarse la ley, que iba a suponer una reducción del límite máximo de las penas. Es que lo sabían de sobra. Y ahí tenemos, por desgracia, cientos de casos, ya miles, que avalan las sospechas del Consejo del Poder Judicial. Llevaban razón. Pero esta situación, como no puede ser de otra manera, era sobradamente conocida por todos los ministros y ministras del Gobierno. Y, sin embargo, dieron su beneplácito a la ley en su día. Luego, ¿quién la va a cesar? Claro, tiempo después, al confirmarse las reducciones de penas, pues el Gobierno de manera urgente convoca a todos los grupos políticos para aprobarse una modificación de la ley. ¿Qué lo justifican?
textualmente, para mejorar los agujeros constatados en la norma y así buscar frenar las rebajas de pena a los agresores sexuales. Ahora sí, con el ruido mediático y con la alarma social que ha generado todo esto, pues reconocemos parcialmente el error, manifiesto, del que tenían conocimiento desde el principio de los tiempos. Claro que hay que volver a legislar, no hacer una ley nueva, que insisto, en términos generales, pues se ha avanzado, bien, pero visto lo que hemos visto y sufriendo las consecuencias que se han sufrido, yo no digo que sea una ley nueva, sino que requiere unas modificaciones, todas las modificaciones que sean necesarias, porque si no es así, bueno, más todavía. Lo que pasa es que a los delitos como de la manada no se aplica esa nueva modificación Bien, de correcto. la ley porque el delito es anterior a esta Correcto, ley. una ley, Y entonces sí, tiene correcto. carácter retroactivo con la Sí, ley del estoy de acuerdo, sí. pero las modificaciones de la ley se tienen que hacer las que sean necesarias. ¿Por qué? Porque si no fuera así, denotaba una soberbia tan extrema como la que demuestra la ministra Irene Montero. Una señora que en lugar de arremeter contra todos los jueces y todos los magistrados, que es lo que ha hecho, que no opinan igual que ella, además tachándolo de ignorantes y que no saben interpretar su ley, claro, ella es un cerebro innato. Tendría que haber dimitido. Y si le queda algo de dignidad, tenía que haberlo hecho. Pero cesar al presidente del gobierno no la va a cesar. ¿Por qué? Porque iba a ocasionar una profunda crisis de gobierno. Claro. Y el sillón empieza a tambalear. ¿Quién sino el presidente del gobierno y su equipo son los responsables? Que lo podía haber hecho. Por eso digo que son cómplices necesarios. Julián Gómez. No voy a redundar en los temas que acaba de expresar Feli en su excelente relato, pero sí voy a recordar que, bueno, la ley tiene sus cosas buenas, como lo del consentimiento, aunque según los leguleyos ya estaba contemplado anteriormente. Yo lo desconozco, pero bueno, admito pulpo como animal de compañía y la ley tiene sus cosas buenas. Pero, claro, como por ejemplo que cojan a una persona en la calle tocando el culo a una mujer y se lo puede llevar la policía esposado. Me parece fantástico. Lo malo es que, para mi gusto, al margen de que tiene esas cosas buenas, tiene otras cosas malas. Como por ejemplo la rebaja de condenas que se ha hecho a muchos agresores sexuales, a pesar del cambio que se ha hecho en la ley, porque ya la retroactividad afecta a otro espacio de tiempo. Pero también deja al hombre un poco desvalido en el sentido de la presunción de inocencia. Yo conozco ya casos, personalmente, de mujeres que han dicho, pues te voy a denunciar. Claro. Y han denunciado con algo falso y de momento ese hombre ha ido una noche a la comisaría. Punto. Ya no quiero hablar más de ese tema. Ahora quiero hablar, preguntabas por la ley, esa es mi opinión, que tiene cosas buenas, pero también tiene cosas muy malas que habría que corregir de alguna manera. La ley de Irene Montero, pues se ha corregido porque se ha puesto de acuerdo el PSOE y el PP, pero no porque la ministra, que es la principal artífice, después de Pedro Sánchez y de su gobierno, de la ley, haya dado su brazo a torcer en ningún momento. Yo quiero recordar que primero hablaba de que era propaganda machista, lo que se decía en contra de la ley. Después se hablaba de que los jueces administraban la ley erróneamente. Y finalmente todos sabemos que ha dicho que es un problema del Ministerio de Justicia, que es del PSOE. Eso lo ha dicho ahora. Entonces, yo creo, y ya como parte final, sinceramente que se hacen leyes o se han hecho leyes ahora, en el pasado, pero ahora, recientemente, puesto que estamos hablando de eso, como marketing político. Hemos hecho una ley de vivienda. Habría que ver lo que está pasando con la ley de vivienda. Como no es el tema de hoy, no lo vamos a hablar. Hemos hecho una ley también para la violencia de género. Ya estamos hablando de lo que está pasando. Y ahora, ¿podemos hablar de la ley trans? No, solamente decir que el Frente Feminista Internacional, que está formado por 539 asociaciones, ha pedido a distintos países que miren la ley trans, porque está ocurriendo con el tema de las hormonas y con el tema de las mutilaciones que se producen permitidas por esta ley. Y eso está pasando en España. Y, finalmente, 1.205 agresores beneficiados, de los que 121 han sido excarcelados con anterioridad. Y me da igual que sea un mes, que sea un año.
Esos señores, el de la manada que salió el otro día, 4 meses después, ¿se merecía salir 4 meses, perdón, antes? Un año antes. O un año antes. Y ojo, la Rosa persona que fue agredida por ese señor en la manada, ¿se merece que ese señor No. salga 1 año y 3 meses Rosa antes? Porras. Yo quería decir que efectivamente aquí estamos 2 mujeres. Carmen hace la mayor manifestación de mujeres en el 1978, que es verdad, y aquí hay otra mujer que en ese mismo año hace una casa de acogida, la primera con dinero privado, para ayudar a las mujeres. Es decir, que en esto tenemos una idea clara de lo que es la ley. ¿Quién la va a cesar? Quiero que alguien me diga quién la va a cesar. Si el jefe dice que es una ley pionera y que nos va a admirar toda Europa, ¿cómo se va y la va a copiar todo el mundo? ¿Cómo la va a cesar si además no la nombra él? Irene, ¿por qué hace esta ley? Porque es, con perdón, lo digo bajito, para no demostrar violencia, arrogante, iletrada, tozuda, porque le había avisado todo el mundo que esa ley estaba mal hecha, había mezclado, todos los delitos en una coctelera y todos son agresión sexual. Y no es verdad. Esa ley modificó la ley socialista, la ley de 1991, y ella hace pionera el gran descubrimiento del consentimiento. Si no hay consentimiento, todo es delito. Perdóname, aquí tengo el código anterior, que es el que hace el ministro Belloc. Artículo 181 solo, me como el 1000. 181. Es el del 95. No, el del 95, la ley orgánica que hace Belloc, que está el consentimiento. 1995. El que sin violencia o intimidación y sin que medie el consentimiento realice actos que atenten contra la libertad sexual de otra mujer, será castigado como culpable de abuso sexual, con pena de 2 años. A partir de este artículo, que tiene 5 títulos esta ley, la calificación penal va siendo mayor según la situación, según penetración, según amenaza, es decir, ya estaba el consentimiento. Lo que no sé, y a ti no te lo digo porque tú has estudiado leyes, ¿cómo es posible que crean que ha descubierto lo que es el consentimiento? Vamos, sin consentimiento ni un contrato de alquiler. Manuel Tabas. Vamos a ver, como bien han dicho mis compañeros, el problema es de que el de las modificaciones que se han hecho solo se pueden aplicar a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. A partir de ahí, el que delinque, efectivamente, ya sí se le puede aplicar las nuevas ampliaciones de pena. Para mí, esta ley, cuando no cumple todos sus objetivos, incluso solamente, aunque solo sea en el aspecto penal de rebaja de pena, para mí no es una buena ley. Porque esta ley, recordemos que se hizo como contestación social a los sucesos de los Sanfermines de la Manada. ¿Y qué hemos encontrado ahora? Que el abogado de esos señores se ha choteado tanto de la ministra Irene Montero como de Ione Belarra, dándole las gracias por la rebaja de pena a uno de sus defendidos, que será aplicable al resto también de sus defendidos. Y te digo que la ministra no solo se la debería cesar, es que por vergüenza política tenía que haber cesado ella, porque está ahora mismo también en rebeldía. Ha sido condenada por el Tribunal Supremo a pagar 18.000 euros y a publicar la sentencia por llamar maltratado a una persona que era inocente, que es Rafael Marco, el marido de María Sevilla, la que todos conocemos que secuestró al hijo. Y ha dicho que ni va a pagar ni se va a retractar. Una ministra de España que se pone en contra de un Tribunal Supremo. ¿Dónde se ha visto eso? Escolástico, ¿dónde se ha visto? Bueno. ¿Y quién la cesa? ¿Quién la cesa? Bueno, yo no sé si merece la pena que Irene Montero le prestemos más atención. Es decir, es una persona que ya políticamente no representa absolutamente nada, ¿no? No, termino. Nos ha dejado la ley. Podemos estar pidiendo que claro, la mantengan claro. como No, ministra. un momento. Pero la gente puede pedir lo que quiera, pero en este momento pero está en juego la investidura de Pedro Sánchez. no es ni diputada, por favor, no es ni diputada. Bueno. Yo he dicho una opinión, no sé si merece la pena que le dediquemos, porque hay gente que está empeñada todavía en seguir hablando de Chenique, de Pablo Iglesias, no de hablamos de ella. Bueno, Hablamos joder. de la ley, no Por de favor. ella. Dejar que termine, por favor. Hablo yo, no pasa nada. Venga, No adelante. pasa absolutamente Ya han nada. terminado, adelante, No pasa por nada. favor.
Adelante. Es el tema de la tertulia. Julián, claro, que pero termine. y yo A ver. estoy dando mi opinión. Como es el tema de la tertulia, estoy dando mi opinión, Venga, mi querido Escolástico, amigo adelante. Julián. Lo que quiero decir es que la ley lo que hace en un momento determinado es que, pivotando sobre el consentimiento como algo expreso, unifica los delitos que había, y eso lo sabe muy bien Rosa, de abuso y agresión. Como todas las condenas que se habían puesto, y establece un tipo penal, y un tipo penal que va de los 4 a los 12 años, ¿no? Cuando en otro momento podían estar de los 4 a los 15. Es que es una cosa muy técnica y no sé si merece la pena alguna vez, porque no sé si nuestros espectadores lo pueden... voy a ser lo suficientemente didáctico como para que lo entiendan. Como muchas de las condenas que se habían realizado hasta ese momento no estaban perfectamente definidas, si habían sido en el concepto de abuso, en el concepto de agresión, o de alguna otra manera, porque no nos olvidemos que el consentimiento no nace por la manada, como decía Manuel Taba, nace de las miles y miles de sentencias que el juez había considerado que había existido consentimiento y que no condenaban adecuadamente a la persona. No nace por un hecho puntual como es la manada en los Sanfermines, sino porque ya se habían producido hasta ese momento miles de sentencias donde el juez no consideraba el consentimiento como algo realmente necesario. Entonces, la unificación de abuso y agresión en un solo delito es lo que lleva en un momento determinado a que casos que se habían juzgado 10 años atrás, 12 años atrás y que estaban todavía en la cárcel, que pudieran ser revisados porque su sentencia no estaba jurídicamente adaptada a la misma terminología que estaba la nueva ley. ¿Cómo no me has visto? Y se produce simplemente esa. Ese es un motivo de las excarcelaciones y es el motivo de la esta. Ni más ni menos. Claro. Ni más ni menos. A ver, Eso ir es. reduciendo Pero el tiempo, en el por Código favor. Penal todas estas cosas cíclicamente tienen una importancia social y tienen la gente... Yo voy a poner un ejemplo. Espérate ahora, que cuando le me dé toca a la Félix. palabra a Julián. Félix, calle. ¿Hasta qué nivel llega la soberbia de esta mujer? Y no ha dimitido por ser soberbia y segundo seguramente por el plato de lentejas. Pero bueno, voy a pensar que es la soberbia pura y dura. ¿Sabéis lo que decía ella y sus alatres de Manuela Carmena? Que Manuela Carmena tenemos amigos en común. Y yo sé quién es Manuela Carmena. Y sé dónde estaba cuando el asesinato de la abogada Atocha, porque mi amigo estaba allí con ella, ¿vale? Y dice, ya salió la bruja pirula de Manuela Carmena para hacerse notar. Se suma al linchamiento al Ministerio de Igualdad ultraderechista por la ley del solo sí es sí. Oye, esto me suena algo como cuando ejerces tu derecho a ser crítico. Pues a ese señor y a esas señoras que dicen esto, seguramente no han leído quién es Manuela Carmena. O sea, me dio tanta vergüenza leer esta historia, que lógicamente no podía hablar con esa persona, pero seguro lo iba a llevar bastante claro. ¿Quién es Manuela Carmena? No, pero digo, me refiero que la soberbia de este individuo, de esta señora, no de te esta voy a negar, ministra, no te lo voy a es negar. tan soberbia Sí. que llega hasta ese extremo. Quiero decir, Sí. no ya porque reconozca Pero- que se ha equivocado. Pero que sino no te lo voy a negar, diga, que no te lo voy a negar, pero que una persona cuando es así de soberbia acaba perdiendo elecciones, deja de ir en las listas y desaparece de la vida política. Sí. Pero la ley continúa y lo que estábamos intentando hablar era de la ley. Si no hay Irene que esperar. Montero llegará donde tenga que no hay llegar y no esperar, creo es que que llegue más haberla lejos hecho. políticamente No, es de que donde la hay que ha haber llegado. cesado. Si no hay que esperar, sino que haberla cesado. A ver, Claro, me dicen que pero esta ley lo de nace cesarla- porque Irene Montero tenía que hacer algo para justificar su puesto Claro, de pero lo ministra. de- Es que lo de lleva cesar- razón esta persona que ha mandado el WhatsApp. ¿Qué es lo que hace Irene Montero? Con su arrogancia y su debilidad que tiene personal, sobresalir y pasar en un gobierno de manera airosa, creía ella. Le doy la razón. David, que te toca. Bueno, Sí, después. yo, Es que es el primer yo voy a gobierno de ser... coalición que hemos tenido en España y funcionan de Había pedido la manera palabra Ah, yo distinta. creí un que habías minuto. hablado ya. No, yo he contestado al, Ah, bueno, pues al- David al y luego oyente. tú, venga. Yo Y luego soy, Carmen, yo soy terminamos. muy breve. Respondiendo a la pregunta, creo que, como dice Escolástico, nos hemos centrado muchos compañeros en hablar más de la figura de Irene Montero, en la que yo personalmente no la conozco, no es que sea santo de mi devoción, tampoco, pues a título, pero creo que la ley, que es de lo que veníamos a hablar, y de si se ha conseguido o sea, que haya un avance social en los derechos de la igualdad entre la mujer, creo que ya viene de atrás, pero creo que hemos dado un paso hacia adelante. Creo, pero bueno, y España tiene más conciencia. Hay que reconocer que, como bien decía Escolástico a lo primero, un gesto feo movilizó a toda España, a todos los medios, para criticar. A nivel internacional, Bueno, a nivel mundial. Creo que hemos avanzado en que la sociedad española tiene más conciencia
Por lo demás, a mí Irene Rosa, Montero- Porras, Solamente 30 quería decir segundos una cada cosa, uno. que como ella ha querido sobresalir y ha metido en una coctelera todos los delitos, si me voy al tema de Rubiales, que no es el caso, el ejemplo de otro señor, si no hubiera mezclado todos los delitos y esa ley estuviera derogada o no hubiera nacido, habría cometido un abuso, máximo 2 años. Con la ley de Montero es una agresión sexual y empezamos, se cumpla o no, que le están pidiendo 4 años. Luego ha hecho un daño no a los que sueltan, a los que condenan injustamente, que también Claro, y están... en lo de la Pollito. manada- en lo de la manada dijo que el abuso. A ver, Pollito No Rojo. un abuso, que con el abuso se escapaban muchos. Adelante, Mira, Manuel. Ahora es una agresión y como agresión hay que ir Bueno. a la cárcel si es necesario. Bueno, No es un Manuel abuso. y El abuso termina de- Quintanilla. Hay 30 segundos. No pues tengo más tiempo. Venga, vamos. Bueno, vamos a ver. Yo simplemente mencionar, como Félix ha hecho mención a Manola Carmena, yo conocí a Paca Soquillo en la Casa de San Juan, junto con, me la presentó el director, Julián Camacho. Le vendí un libro y estuve hablando con ella allí un rato. Y me habló también de Manola Carmena sobre la enorme suerte que tuvo ese día. con mi amigo. Estuve en el despacho de al lado con mi amigo, Juan Aguirre. Sí. Me habló precisamente de eso, de lo de su hermano. Me agradeció mucho que ese dato lo pusiera en el libro, me agradeció muchísimo. Y no tenía dinero y lo que me quiso dar, porque no llevaba dinero Gómez. encima. Muy rápidamente, para que nuestros oyentes no se lleven Manuel engaño y a y nuestros Quintanilla. televidentes. Las preguntas del tema del día era: ¿se debería volver a legislar la ley viendo las consecuencias? Y las dos siguientes están relacionadas con Irene Montero. ¿No debería haber dimitido? ¿O si permanece Irene Montero como ministra es responsable del presidente y su equipo de gobierno? O sea que la tertulia estamos ciñéndonos a lo que se decía. Y por otra parte, para finalizar, leo Cometo muchos. Leo un titular de La Sexta. Radiografía del solo sí es sí. La ley que nació por la manada. Manuel. Información de La Sexta, que no es sospechosa. La ley del solo sí es sí nació tras la sentencia de la manada. Y eso es uno de los motivos que llevaron a su aprobación. Y este martes ha acabado beneficiando a uno de ellos. Quintanilla. Solo un matiz. El nacer tras la sentencia de la manada no es lo mismo que nacer por la sentencia de la manada. Hay que distinguir. Matizar. Previamente a la sentencia Carmen, un de la minuto manada, máximo, ¿eh? Hay otras miles de sentencias en España que obviaban el consentimiento. Por favor, Manuel, no retorzamos las palabras. Escolástico. No que se retuerza. ya tiene 30 segundos solamente, Carmen. Deja que hable la mujer, que no la A ver, dejáis. Carmen, 30 segundos, por favor. Termina feliz. Venga. No me quiero imponer porque creo que es malo imponerse, hay que llegar a Venga, acuerdos. vamos al grano. Vamos a ver, querido director. Sí. Yo creo que no hace falta una nueva ley. Ya se hizo la ley con las enmiendas del Partido Popular y se aprobó una nueva ley. Es decir, lo que hoy el delincuente de la manada sale porque se estaba aplicando todavía con carácter retroactivo, la ley de Irene Montero. Eso en primer lugar. Con lo cual yo creo que no hace falta una nueva ley. La gran oportunidad que ha perdido Irene Montero, que la conozco y fue compañera mía en el Congreso, es haber pedido perdón. Es decir, la grandeza de un político es que cuando se equivoca, pide perdón, dice que efectivamente, de alguna manera me he equivocado en esta ley y no pasa nada. Voy a negociar con los grupos. Esa es la grandeza de un político que ya no pudo. Bueno, como supo dice Félix, apreciarla. 5 segundos y hemos terminado. Dejo una pregunta en el aire para todas las personas que nos están viendo. ¿Esta ley ha tenido un efecto de desprotección de las víctimas? Sí, claro. Pues ahí queda la pregunta. Lo he dicho yo, Bien, pues hasta aquí, señoras y señores. Don Manuel Tabas, muchas gracias. Mucho éxito en ese nuevo libro. Allí La estaremos. bestia que llevo dentro. Ay. ¿Por dónde vas ya? Doña Rosa Porras, muchas gracias. Gracias a todos y gracias especialmente a ti. Don Julián Gómez, muchísimas gracias. Que no hay de qué, pero lamento muchísimo no estar el día 10 en Puerto Llano para poder asistir a la presentación Te de... echaremos en falta. Don Félix Calle, muchas gracias. Muchas gracias, Julián, y esto se hace corto. Sí, sí. Don Manuel Alarcos, Pollito Rojo. Pues el Pollito Rojo, contentísimo de estar aquí una vez más
Y un saludo muy grande para los oyentes de Onda Cero David García. y televidentes de I+ Televisión. Pues nada, un placer, como siempre. Empezamos nueva temporada y a ver qué nos depara esta temporada. Doña Carmen Quintanilla, muchas gracias. Un placer. Muchísimas gracias por Don invitarme. Escolástico González. Viviremos con intensidad la semana política que se nos avecina, con la manifestación convocada por el PP y la investidura fallida posiblemente de Feijóo. Bueno, y tenemos en fin. la oportunidad la siguiente semana Estoy de hablar aquí, de ello. Después de este alegato, ya nos vamos, volvemos y amenazamos con volver. Si me dejan hablar, Carmen Quintanilla, que lo dice que no habla. Bueno, pues volvemos el próximo martes, Dios mediante. Muchísimas gracias por su atención y hasta siempre. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis, estropeando la vejez a oxidados dictadores, y cómo cantaste al vent y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés, en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo, y cómo desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto